¿Ah? Y si hay alguien por primera vez que viene en esta vida, y ahí dice que no afanes, recíbalo. Muy bien. Mateo 6:31 dice, vamos a leer bastante, ¿sabes, querida? Vamos a leer hasta el 34. Dice, así que no se preocupen ni digan, yo tengo otra versión. No importa, no te preocupes, porque ni yo sé cuál es. Así que, porque no lo anoté. Mateo 6:31 dice, así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber, qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas. ¿Quién trata esto? O sea, la gente que no conoce a Dios está preocupada por qué va a comer y por qué va a vestirse, por qué va a beber, la ropa que va a usar. O sea, ¿qué significa? Que todas las necesidades nuestras que nosotros necesitamos de comida y de vestida, cuando eso nos preocupa, nos está dando un indicador. No conocemos a Dios. ¿Lo acabamos de leer o no? ¿Amén? Amén. Acá por la duda me quedan mirando, ¿viste? Dice, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Cuando nosotros comenzamos a preocuparnos por mañana, nos estamos preocupando por algo que es irreal, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Mañana no sabemos si usted hoy se acuesta y mañana se despierta. De pronto hay un túnel de luz, que alguien que lo recibe así y que le dice bienvenido al paraíso, ¿no? Y todo lo que usted se afanó, trabajó, peleó y más, se lo queda a otro. Se lo quedan sus hijos. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Se lo quedan sus hijos. Su esposo que tanto lo cuidó, al año ya se olvidó de usted. Y se casó con otra. Y él se va a acostar en la cama que usted tanto lo cuidaba. Y viceversa también. Y si usted se va, su esposo se va a casar y con una más joven. Porque eso pasa, ¿viste? Que parece que los hombres cuando, ¿viste? Viudas se casan con una más joven. No hagas así, que no te condené. Pero la mayoría de las veces, entonces todo lo que nosotros hacemos, nos afanamos y más, fíjense cuántas cosas nosotros nos preocupamos y nos hacemos la cabeza que realmente para Dios no tienen importancia. No tienen ningún tipo de importancia para Dios. Nada de eso para Dios. De hecho, yo no quiero anexar el mensaje porque este mensaje tiene una continuación. Fíjense que un hombre puede vivir, hay un texto que dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, gozo y paz en el espíritu. ¿Lo conocen? Sí. Ahora fíjense qué curioso que son las dos cosas con las cuales nosotros no podríamos estar sin vivir. Porque a usted si le falta comida y si le falta bebida, usted se muere. Pero usted puede estar desnudo toda su vida y puede vivir. Puede estar sin celular y puede vivir. Puede estar sin casa y puede vivir. La isla Sentinel del Norte es un lugar donde hay mucha gente hay muchos pueblos no alcanzados que viven sin todas esas cosas. Ahora, ¿qué es buscar el reino de Dios? ¿Qué es realmente esto que nos está enseñando el Señor? Esta pregunta dice que si nos fijamos, el Señor dice que hay que hacer algo primero para que lo demás siga su curso. Escuchen, las necesidades, recién dijo la pastora, las necesidades son típicas en todos los lugares. Todos los lugares donde vamos hay necesidades y hay cosas que nosotros necesitamos suplir. En un hospital hay todo tipo de necesidades en cuanto a insumos para que funcione. Pero en el reino de Dios no es un reino que tenga necesidades. ¿Cómo que no? Si yo tengo un montón de necesidades. El reino de Dios es un reino donde no tiene necesidades. Pero yo tengo necesidades. Bueno, ahora vamos a entender. El reino de Dios es un reino donde no hay necesidades. Es un reino donde su rey es suficiente para todo y todos. Efesios 1:23, no lo busques, o si querés buscarlo.
dice, hablando sobre la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No cantamos ese coro, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, hasta que llega la boleta de luz. ¿Sí o no? Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, hasta que llega un chico guapo, una chica guapa, ¿no? ¿Verdad? Ahora, fíjese cuántas cosas, ¿lo cantan ese coro acá? Si te tengo a ti, lo tengo todo, lo cantamos, ¿verdad? Y estamos amargados porque nos aumentaron el pan de 1.000 pesos. Entonces, realmente, ¿cuál es el problema? No entender, a ver, a mí me gusta, ¿saben por qué yo hablo de esta forma? Porque a mí me gusta que la gente entienda por qué está sentada un miércoles y un domingo. En mi caso, martes, jueves y domingo. Yo quiero que la gente entienda para qué viene, porque a veces si la gente no entiende para qué está, no viene, porque piensa que es un tiempo en el cual vamos a adorar a Dios. Y la gente dice, puedo adorar a Dios en mi casa. Es un lugar para orar. Y puedo orar en mi casa, y es verdad. El punto es entender para qué está. ¿Cuál es el sentido que estemos acá? Entonces, y de pronto ponemos un montón de explicaciones sobre el por qué congregamos, pero esta es una de las razones más fuertes por la cual nos congregamos. Porque estamos tratando de entender de qué se trata el reino de Dios. La Biblia dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué yo necesito congregarme? Porque todos nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Nada Dios va a hacer con una persona que se queda en su casa orando y ayunando solo. Necesita de otro, necesita de alguien más. Y el que piensa así está envanecido. Necesita de alguien más. Yo necesito en mi ciudad de mis otros pastores. Los otros pastores, y por eso formo parte de la comisión de pastores de la ciudad de Juan. Porque entendí la necesidad y de qué se trata esto. Cuando yo entiendo qué es reino, yo me congrego con el sentido correcto por el cual tengo que congregarme. Cuando entiendo qué es reino, yo oro con el sentido correcto de por qué tengo que orar. Cuando yo entiendo qué es reino, yo ayuno entendiendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque, diga la verdad, ¿cuántas veces nosotros nos levantamos y no tenemos ganas de orar? Pero cuando yo entiendo que es una función dentro del reino de Dios, entonces yo lo hago de otra forma. Le puedo asegurar que si nosotros entendemos esto tan sencillo, con un mensaje sencillo, esto tan sencillo de qué se trata el reino de Dios, le puedo asegurar que no va a haber más apartado, no va a haber más desanimado, no va a haber más desganado. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo el propósito por el cual estamos viviendo. Ahora, el reino tiene todo lo que su rey tiene. Y el rey es el que le da valor al reino. Significa que buscar el reino de Dios es vivir bajo el dominio y la esencia de quien yo digo que me está gobernando. Entonces yo digo, mi vida la gobierna Cristo. Perfecto. No es solamente un cliché o una frase. Eso tiene que ser algo real en la vida práctica. No tiene que ser algo que yo digo, mi vida la gobierna Dios. Ok. Si realmente tu vida está bajo el dominio de Dios, significa, vamos a poner un ejemplo ahora, si hay alguno de otro partido político, quédese tranquilo que no soy de ninguno. Pero si nosotros decimos que Milei nos gobierna, ejemplo, que Milei sea un rey, entonces, y nosotros vivimos bajo los parámetros, no sé, de Macri, para no herir susceptibilidades, entonces nosotros realmente, ¿quién es el que nos gobierna? Entonces, si nosotros decimos, y ese es el tema, de lo que es vivir bajo la esencia de Dios, ¿por qué yo tengo que perdonar? ¿Porque tengo que ser un tonto que todo el mundo se limpie la boca conmigo? No, porque yo estoy diciendo que hay alguien que me domina, que hay alguien que me gobierna, y ese que me domina, y ese que me gobierna, perdona a los que lo mataban. Entonces se trata de entender la naturaleza de lo que el reino de Dios no es reunirnos a orar solamente,
sino que se trata de una vida en donde yo estoy buscando la esencia de esa persona que yo digo que me está gobernando, o que es mi rey, en este caso el Señor. Entonces, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, ellos no eran perseguidos porque predicaban el mensaje de salvación. Eso es un error 100% doctrinal y garrafal. Ellos eran perseguidos porque decían, a partir de ahora, a nosotros Roma no nos gobierna, estamos gobernados y dominados por el Señor. Por eso cuando les decían, ustedes no prediquen más en nombre del Señor, lo que ellos hacían automáticamente era seguir predicando. ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos al reino de los cielos. Pero su vida lo reflejaba. No era solo que ellos decían, a mí me gobierna el reino de los cielos, y no, su vida lo reflejaba. O sea, frente a todo, por eso ellos llega un momento en el año 300 que Constantino es tan fuerte, los matan y se reproducen, ¿por qué? Porque ellos no vivían una doctrina evangélica, ellos vivían el reino de Dios, no los podían parar, eran valientes, entregaban su vida hasta lo último por lo que ellos creían, pero no porque Dios se le había presentado solamente, porque ellos tenían la convicción de la naturaleza que los gobernaba. Entonces no lo pudo frenar. Constantino tiene que hacer un pacto con ellos. Escuchen, para decirlo en palabras más, palabras menos, Donald Trump o Putin, cualquiera de los dos presidentes que son potencia del mundo, o el chino, que no recuerdo su nombre, cualquiera de los tres es como que nos digan nosotros, vamos a hacer un pacto, vamos a ver de qué forma nos mezclamos, porque no podemos con ustedes. Potencias que nos borran si ellos quieren apretando un botón. Pero ellos se dan cuenta que no pueden dejar de reproducirse, porque esa gente no se congregaba en una iglesia solamente. Ellos en su vida tenían el gobierno de Dios las 24 horas del día, al punto de que daban la vida por eso. Ahora, si usted hace un análisis de cómo hoy está la iglesia, se va a dar cuenta de que no estamos entendiendo qué es reino. Si llueve no vengo, si no llueve no vengo, si está el clima, si no... Competimos contra cumpleaños, competimos contra esto, competimos contra lo otro. Le sacamos al Señor lo que le pertenece, se lo damos a McDonald's, se lo damos a Coca-Cola, se lo damos a todos. Entonces, te das cuenta que hay un problema de comprensión de qué se trata esto. Esto es la vida, no es algo, no es un lugar donde yo vengo a ver qué Dios puede hacer conmigo. Es un lugar donde yo voy a entregar la vida. Literalmente. Eso es lo que va a marcar la diferencia siempre. Y yo lo tengo que entender. Porque si no, lo que va a pasar es que cualquier corriente me va a arrastrar por donde yo quiera. Entonces, ¿estamos aquí? Dijo que era un mensaje sencillo, pero escuchen. Por eso cuando los apóstoles predicaban, no por hablar salvación, sino porque ellos decían, ya no nos regimos los estándares de Roma. Ahora tenemos un nuevo rey. Herodes manda a matar a Jesús porque él mismo sería un rey. Antes de venir al Señor tenía su rey, ¿verdad? Que era el mismo diablo de Satanás. Y a él bien le servía. Hacía de todo, mujeres, no sé, lo que fuera. Y vivía bajo sus dominios y preceptos. ¿Cuáles son los preceptos y los dominios de Satanás? La enfermedad, la miseria y el pecado. ¿Qué significa, pastor? ¿Que no podemos pasar por el proceso de enfermedad? No, yo estoy diciendo eso. Hay pruebas que se ponen delante nuestro por consecuencia de cosas que Dios tiene que trabajar en nosotros. Pero el punto es, si la iglesia se parece mucho a quien la está gobernando o se parece mucho a quien no la tendría que gobernar, y ahí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos. Entonces, hay que buscar los estándares. La palabra nos enseña que busquemos que los estándares de la vida no los vivamos más, pero busquemos estándares de buena vida, no de buena vida, sino de que los gobierne, sea evidente a través de lo que somos. Segunda de Corintios 4, 8 a 10. Dijo Pablo, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Palabra de Dios para todos, dice del mismo texto. Porque aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones,
no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Donde quiera que vamos, mostramos nuestros sufrimientos, reflejan la muerte de Jesús, para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. No es que no tenemos problemas. No es que no tenemos circunstancias. No es que no nos persiguen. De hecho, estos mensajes, yo soy muy perseguido por estas cosas. Hay gente que no le gusta, mira para abajo, no quiere saber nada porque no quiere escuchar la verdad. Quiere escuchar algo que lo levante, algo que le... Nada te puede levantar más que una verdad. Nada. Es mejor que te digan la verdad y no que te digan una mentira. Pero esto me pasa en todos lados. En todos lados. Mañana voy a predicar en Campana. Están re contentos por invitarme a predicar. Hace 14 años que no me escuchan, así que no saben lo que es aquí. Después el Pilar, el domingo a la mañana, estoy en un congreso de jóvenes y toca abrir el congreso y no saben. Hace 16 años que no me escuchan. Entonces, y mucha gente lo que busca es tratar de que en un momento, o en este momento, su alma se quede un poco satisfecha con una palabra, pero acá el Señor tiene que meter y hacer una operación dentro de la iglesia y arrancar las mentiras y meter la verdad. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué sentido tiene que tomar? Problemas tenemos, claro, pero la evidencia que en medio del problema, yo tengo a alguien que me gobierna. Jesús dijo, la paso, dejo mi paso, doy. Yo no se la doy como el mundo se la da. Yo no les estoy prometiendo acá que por vivir en el reino de Dios no van a tener problemas. Lo que les estoy diciendo, que van a tener paz en todas circunstancias. El Señor se las guarda. Él los va a cuidar, Él los va a guardar y Él los va a proteger. Y siempre, después de una pelea, habrá una gran victoria. Porque es así. Pero no se dice la Biblia, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. No dice que no te va a sacar del fuego. Dice que Él va a estar con vos. Esa es la diferencia. Entonces, si nosotros cada vez que nos reunimos tenemos que levantarle el ánimo porque usted está desanimado, ¿quién lo está gobernando? ¿Quién es el gobierno de su vida? Atribulados en todos, pero no angustiados, porque la angustia no es la esencia del rey. Buscar el reino de Dios es buscar la esencia del rey. No es buscar que todo se solucione, sino que nada me domine. Estoy pasando una situación económica adversa, no me vas a dominar, no vas a tener el poder para tirarme en el piso a llorar. Yo voy a... Mire, le contaba el otro día, no es largo el mensaje, así no es, el sufrimiento no es tan largo. Les contaba hace poco, estuve cerca de mi casa, en donde yo vivía antes. Una chica, la que atendía, me contó una situación. Había un muchacho que había juntado durante mucho tiempo un dinero. Y él, para comprarse su primer auto 0 kilómetros, se lo compró con mucho esfuerzo, lo cuidaba, lo lavaba. A los 20.000 kilómetros lo chocaron de tal forma que dio destrucción total. Resulta que el que lo chocó no tenía seguro. Al chico de 25, 26 años le dio una ACV y se murió. ¿De qué murió? ¿Dónde estaba su corazón? No, se le fue la vida. Se le fue la vida en algo que Dios dijo, no te preocupes por eso. Entonces, obviamente no era creyente. Pero muchas veces nosotros, en las situaciones que pasan, en toda situación adversa, vos estás declarando quién te gobierna. Cuando vos pasas una situación adversa y te tirás al piso a llorar, vos estás declarando quién es el que te gobierna. ¿Quién realmente es tu Señor? ¿Saben? Estamos ministrando. Nadie está filmando. Por las dudas. Hay cosas que puedo decir acá. Bueno, está filmado, pero igual no tranquila. No creo que sea nadie de encontrar el video ese. Nosotros estamos ministrando un hijo de un pastor. 50 años en el Evangelio. Él llegó hace un año. Menos. Hace menos de un año llegó a la iglesia. Y usted sabe que 50 años, hijo de pastor, toda la vida del pastor, tiene como 70 años, 50, 60 años en el pastorado. Es pastor antes de que él nazca. Y él me dice, yo recién estoy entendiendo de qué se trata esto. Y así hay mucha gente. Usted no te tiene que sentir mal por lo que está escuchando, al contrario.
que esto tiene que darle aliento para decir, yo necesito conocer ese rey. Porque yo digo que Dios gobierna, que Dios maneja mi vida, pero quizás fue toda una... Como la gente que piensa que porque conoce... Vos le preguntás a la gente hace cuánto que conoce al Señor y la gente te dice, yo hace 20 años, hace 30 años que le entregué mi vida a Cristo. Pero su vida no lo refleja. Pero no porque viva en pecado. No porque... La gente piensa que porque no fuma, porque no toma, porque no adultera, porque diezma, porque ofrenda. Y eso no tiene nada que ver. O sea, eso es una consecuencia. Eso yo lo puedo hacer sin necesidad de estar convertido. Hay mucha gente que es muy moral y no va a ir a la iglesia. Hay mucha gente que se porta bien. Hay muchos matrimonios que nunca se han adulterado, para no decir otra cosa. Y sin embargo, ellos no son creyentes. Entonces, no son los comportamientos, son los sentimientos los que reflejan realmente quién nos gobierna. Usted sabe que todo sentimiento primero fue un pensamiento. Por eso dice la Biblia que cuidemos los pensamientos. Todo lo que vos sentís hoy, lo pensaste primero. El pensamiento se convierte en un sentimiento. Y ese sentimiento es lo que vos expresás. Por eso dice la Biblia, cuida tu pensamiento, porque ahí nace la acción. La acción siempre va a nacer en el pensamiento. Por eso Dios tiene que estar en tu mente. Por eso Dios tiene que gobernar tu mente. Y hoy obviamente tenemos que empezar a trabajar con un montón de cosas. Entonces, atribulados en todos, pero no angustiados. No es buscar que todo se solucione. Primera de Corintios 6:12 dice, palabra de Dios para todos. ¿Estamos bien? Amén. Hay victoria en Jesús. ¿O no? Lo cantamos tantas veces, ¿verdad? Hay victoria. Dice, Primera de Corintios 6:12. Dice, tal vez sea cierto lo que dicen, soy libre para hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aún si pueda hacer lo que quiera, no debo permitir que ¿qué? No nos puede dominar el enojo, no nos puede dominar la angustia, no nos puede dominar la ira, no nos puede dominar el desánimo. Si eso nos está dominando, es que hay un rey que está ganando y hay un rey que está perdiendo. Y yo no digo que no podemos pasar por situaciones. Lo que digo es, nada me tiene que dominar. Hay alguien que tiene que tener el dominio. Suceda lo que suceda. Mire, cuando usted canta, cuando usted está contento, ¿sí o no? Cuando usted está contento se pone a cantar, cuando está cocinando, hay un asado, ¿verdad? La chica, yo hasta hablo en lenguas. Y está contento porque está cantando. Pablo y Silas se pusieron a cantar después de semejante garroteada. Le habían pegado fuerte. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando a su alrededor no los dominaba a ellos. De hecho, dice la palabra que a los primeros cristianos, cuando los maltrataron, dice que salieron contentos de ser tenidos dignos de haber padecido por el nombre, porque ellos tenían un rey. Ya nada, por eso los mataban y se reproducían. Porque ellos tenían una convicción. Ahora, buscar el reino de Dios es darle el dominio de mi vida a lo que tenga que ver con el reino celestial y lo que tiene que ver con este reino natural no lo tenga. Buscar el reino de Dios no es tener un tiempo de oración. Buscar el reino de Dios no es leer la palabra diariamente. Buscar el reino de Dios no es tener un devocional. El error más grande de la iglesia, y me juego que me echen esta noche, es enseñarle a la gente a tener un devocional. No, yo no tengo un devocional, yo no tengo una devoción con Dios, yo tengo una vida y una pasión con el Señor. No tengo un ratito para el Señor. Son las cosas que nos han contaminado, nos han envenenado el evangelio que tenemos. Yo no tengo que tener un devocional, yo no tengo que tener un textito. Estamos acá, yo tengo que pasar. Miren. Yo tengo que tener una vida de oración. Yo no tengo que tener
tener un tiempo de lectura con la palabra. La palabra tiene que ser mi modelo de vida. Yo no tengo que tener un tiempo devocional. Dios, Jesús, tiene que ser mi pasión las 24 horas del día. Yo no puedo tener un momento de lectura. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Sobre lo que voy a hacer, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Sobre esta decisión que voy a tomar, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? El otro día estaba con una pareja de pastores. Se acusaban ellos, no, tranquilo que no son, yo siempre me agarro de laburitos extra. No son de la red. Entonces se acusaban, se decían, entonces yo empecé a leerle la Biblia. Agarré la Biblia y decía, no, ¿por qué qué sé yo? Nada, está filmando, ¿verdad? ¿Por qué qué sé yo? Y yo empecé a leer la Biblia, terminó llorando la pastora. Dice, tantas veces leí esos textos, pero nunca fueron tu vida. Si la palabra de Dios no es tu vida, ¿qué es tu vida entonces? Por eso, lea la palabra, pero no la lea para decir, bueno, tengo que leer 3 textos para memorizarlo. En paz me acostaría y sí mismo dormiré porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Me acuesto y no puedo dormir hasta las 6 de la mañana por todo lo que tengo que pagar. Entonces, mentira. Estamos mintiendo. Entonces, no, en paz me acostaría y sí mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Me voy a dormir hasta mañana porque el Señor es quien va a pagar todas las cosas que tengo que pagar mañana. Entonces no tengo que tener tiempo devocional. No es que no tiene que tener un tiempo devocional. Dios tiene que ser su pasión las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No puede ser Dios no puede ser un momento en tu vida. Dios tiene que ser tu vida. Dios no puede ser una lectura. Un día fuimos a jugar iglesia contra iglesia, al fútbol. Entonces en un momento se empezaron a pelear entre 2 bandos distintos de 2 diferentes iglesias. Bueno, a ustedes no les pasó eso. Entonces en un momento cuando se empezaron a pelear, salta uno y dice, che, que somos cristianos. Y salta el hijo del pastor de la iglesia que nos invitó y dice, acá el cristianismo no tiene nada que ver. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias. Tiene que ser, vos no tenés que tener un momento. Tu vida tiene que ser un tiempo de oración. ¿Qué pasa? Todo el tiempo. Dice la Biblia, orar sin... Pobre César, ¿no? No puede entrar a la oración aquí. Orar sin cesar. Dice ¿qué le dijo el Señor a Israel? Hablen la palabra, pongan a los linternos de la puerta. ¿Por qué? Porque durante todo el día el sistema te bombardea. Si vos tenés un devocional de 20 minutos de la palabra y durante 23 horas, 40 minutos te bombardean con noticias negativas, ¿qué va a ganar? ¿Están entendiendo? ¿Qué es lo que va a ganar? ¿Qué es lo que va a triunfar? Por eso tenés que entender. Cuando algo venga, cuando una palabra venga, vos tenés una palabra. Cuando vino Satanás frente a Jesús, ¿qué dijo Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. Te va a ir mal, escrito está. Mi casa y yo serviremos al Señor. Escrito está, esto está, escrito está esto. Lo que Dios dijo es verdad. Amén. Amén. Es mi vida. Miren, en esta corriente de revelación hay muchos ministerios. Y vos lo ves que dicen unas cosas tremendas, pero sus vidas están llenas de amargura, llenas de pobreza. Dicen algo innovador, pero no lo pueden vivir. Yo si lo que digo no lo puedo vivir, o lo estoy tratando de vivir, entonces es una información. Por eso esto tiene que ser una vida. Miren, ¿quiere ver cómo es el asunto? Hechos 4:23. En la versión que quiera porque no anoté cuál es. Ya terminamos.
del aniversario 50. Había quedado ahí. No, pero no fue acá. No, nada, que me acuerdo, no fue acá. No, había tomado un agua que era de un florero. En la iglesia en Villarrosa. Hechos 4:23, amén, ¿estamos aquí? Amén. Dice, Pedro y Juan quedaron en libertad y fueron a contarle a sus compañeros todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes. Cuando los creyentes escucharon esto, oraron todos juntos en voz alta y dijeron, Señor, tú creaste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en el mundo. Nuestro antepasado David, tu siervo, dijo por medio de tu Santo Espíritu, ¿por qué se enfurecen las naciones? ¿Por qué la multitud hizo planes contra Dios? Los reyes de la tierra se preparan para la guerra. Los gobernantes se ponen en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tu elegido para ser el Mesías. Al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Todo esto sucedió porque tu poder y porque así lo quisiste. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía, al mismo tiempo que extiendes tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Esta es la muestra mayor de la búsqueda de un reino contra un reino. Un reino los amenazó, ellos fueron a clamar a su rey. Cuando la enfermedad te amenace, hay un reino superior al cual vos tenés que aprender a clamar. Cuando la miseria quiera tocar la puerta, cuando las situaciones, hay un reino al cual vos tenés que clamar. Ellos nos dijeron, y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos al punto, no. Ellos dijeron, nos amenazaron, Señor. Pero nosotros confiamos que aún matándote, hicieron todo lo que vos quisiste. Así, Señor, nosotros vamos a seguir predicando. Esa es la clase de gente que ha entendido lo que es reino. ¿Me está sucediendo algo? Voy a orar. ¿Me está pasando algo? Voy a orar. Al rey que puede traer la solución. Al rey que puede cambiarlo todo. Al rey que puede transformarlo todo. Al rey que hace las cosas nuevas. A ese rey. Escuchen. Un reino los amenazó. Ellos fueron delante de su rey y le hicieron una petición y él respondió. ¿Qué es lo que te está intimidando en este tiempo? Busca a Dios no como una ovejita desesperada, sino como un ciudadano de una dimensión superior. Busca al rey cuando todo esté bien. Busca al rey cuando haya amenazas. Busca al rey en todo momento. Lee las leyes del reino al que perteneces todo el tiempo. Conoces tus derechos, pero también conoces tus obligaciones. No vayas dando lástima, parate, firme. Y la fortaleza que viene del reino a la que perteneces va a llenar tu vida y su vigor. ¿Para qué somos llenos del Espíritu Santo? Para ser llenos de la esencia de alguien que nos gobierna. No es solamente para caernos al piso y tener un buen momento. Es para que nos llenemos de valor. Dice la Biblia que fueron llenos de valor y el Espíritu Santo los llenó. ¿Para qué te llena el Espíritu Santo? Para ser testigo. ¿Qué es ser testigo? Es decir, yo he visto, yo he sentido, dice Juan, hay una frase de Juan que es impresionante, dice, no podemos dejarlo de decir lo que hemos visto, lo que hemos tocado con nuestras manos, lo que hemos experimentado. Ese es alguien que realmente ha entendido la esencia de lo que es el reino. El reino no es solamente congregarse, el reino es tener una experiencia real con el rey y contarle a la gente cuando salimos afuera realmente la experiencia que hemos tenido. La pregunta en esta noche para finalizar, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué tenés para contarle a la gente? A veces, hermano, nosotros queremos ir. Por eso necesitamos ir al punto cero. Y decir, Señor, yo necesito conocerte. Yo necesito conocerte. Hay una congregación muy linda a la que yo conozco, que ellos hablan un montón de cosas, tan reveladoras, de Cristo, que Cristo, que la imagen, que un montón de cosas. Y son las mismas 12 personas de siempre. No generan ningún impacto en su vida. Aún gente con revelación no sabe qué es Dios. Dios es una experiencia real, todos los días, en todo momento, al cual yo puedo acudir. Cambia vidas, transforma vidas. No te puedes... ¿Te acordás que había un coro que decía, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo?
¿Sabe dónde está basado? Regocijaos en el Señor siempre.